Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo Desbocados número 44, Conversaciones con Escritores. Hoy estamos grabando el programa que saldrá emitido el 28, mañana martes, de 28 de octubre. Pueden buscarlo en @radio93.1 en el canal de YouTube. Y hoy tenemos una invitada muy especial en una semana caótica, para ponerle alguna palabra. Ella es nada más y nada menos que Claudia Massín, con la que yo estoy hablando creo que hace 2 años más o menos, a ver si coordinamos, y justo nos tocó en este momento. Claudia Massín, para quienes no la conocen, es oriunda de Resistencia, Chaco, nació el 13 de mayo de 1972, es escritora, psicoanalista. Su libro La Vista obtuvo por unanimidad el premio Casa de América de España en 2002. Abrigo tiene mención del Fondo Nacional de las Artes en 2004. Su poema Tomboy, en la traducción de Robin Myers, ganó el premio World Without Borders en 2019. Textos suyos han sido traducidos al francés, inglés, sueco, portugués e italiano. Algunas de sus obras son Bizarría, editada por Nusud en Buenos Aires en 1997, Geología, también por Nusud en Buenos Aires 2001, Curandera en Buenos Aires 2011, La Vista por Visor Madrid en 2002 e Hilos en Buenos Aires en 2011, Abrigo bajo la luna en Buenos Aires 2007, El vendedor de tierra en Buenos Aires 2019, La plenitud por Hilos en 2010 y Raspabuc en Murcia 2017. El libro de fotografías y poemas El verano, editado Ediciones de la Paz, Resistencia 2010, La siesta en 2016, Naveluz por UNAM 2016, La cura por Hilos en 2016, Lo intacto también por Hilos en 2018, La desobediencia, que es su poesía reunida, que la tenemos acá para quienes no la conocen. La desobediencia fue editada por Contexto en 2018. Y después nacieron El cuerpo, que es este poemario, La mujer, Maravilla y yo, este otro, La cura, un libro de ensayos que tenemos acá, Curar y ser curados, perdón, dije mal el título, y el último poemario de Claudia, que salió hace muy poquitito, es Antifascista, poesía contra la crueldad. Bueno, me voy a dar el lujo de charlar con Claudia acerca de la poesía. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, realmente hemos podido encontrarnos. Gracias por la predisposición en un día difícil, ¿no? Yo creo que te estoy hostigando desde 2017 porque estaba buscando la siesta y no lo podía conseguir y te mandé un mensaje. Y recuerdo que descubrí con cuánta gentileza, ¿no? Me respondías y me decías, bueno, no, está agotado, no sé. Y después cada libro que salía iba corriendo a buscarlo. Gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, me parece que por algo el destino nos ha encontrado en el día de hoy, siendo que precisamente, ¿no? Como vos lo mencionabas recién, mi último libro se llama precisamente Antifascista, que me parece que tiene mucho que ver con el día de ayer y el día de hoy, ¿no? Y los días que siguen, ¿no? Y los días que vinieron antes, con todos estos últimos días. Los que vinieron antes y los que seguirán. Sí. Uh-huh. Siempre nosotros empezamos haciendo una pregunta que quizás vos contestaste muchísimas veces, pero para los oyentes de este programa es habitual encontrarse con la respuesta de ¿cuándo empezó todo esto de la escritura en tu vida? Empezó, bueno, como para mucha gente, alguna sigue escribiendo el resto de su vida, otra no. Empezó en la adolescencia, ¿no? Empezó en la pubertad, adolescencia,
ahí empecé a escribir, pero bueno, de una manera más bien rústica, digamos, y más bien con poca idea acerca de cuestiones técnicas, ¿no? O sea, era más bien una cuestión de expresión de sentimientos y emociones y demás, ¿no? Como suele ser en la adolescencia. Y bueno, con los años, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, empecé talleres, empecé el primer taller de escritura que me hizo conocer a algunas autoras que a partir de ese momento iban a ser como cruciales en mi vida, como Susana Villalba, Diana Messi, Irene Grus, y Alicia Genovese y tantas otras, ¿no? Y precisamente el segundo y definitivo taller para mí es el taller que hago con Diana Velesi, ¿no? Que es mi maestra, ¿no? La maestra. La maestra, ajá. Sí. Claudia, desde esos arribos, digamos, más lúdicos a la poesía o más inesperados en la adolescencia, a un trabajo sobre la escritura, ¿cuál fue el proceso? Vos decías, bueno, hice talleres, pero supongo también hubo lecturas, ¿no? ¿Hubo otra manera de abordarlo? Sí, absolutamente. Mira, la lectura sí estuvo en mi vida desde que tengo uso de memoria, que en realidad no es mucho decir porque tengo como ahí borradas grandes partes de mi infancia, pero precisamente no, o sea, sí tengo recuerdos de momentos en los que muy chiquita leyendo en el jardín, ¿no? Porque siempre mis lugares de lectura hasta el día de hoy, o sea, no soy una lectora de interiores, me encanta leer al sol, ¿no? Es bastante loco considerando que nací en el Chaco, en Resistencia, ¿no? O sea, que imagínate que leer al sol y además leer a la siesta al sol. O sea, era como mi afición preferida. Y era una locura con 50 grados. Claro. Pero yo lo disfrutaba muchísimo y aún al día de hoy disfruto muchísimo leer al sol, ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo un libro leído en interiores, en el interior de una casa, que leído al sol, ¿no? Pero bueno, la relación con la lectura es una relación muy, muy, muy estrecha y creo que no solo para mí, ¿no? Creo que para cualquier escritor, escritora, escritore, es la lectura. Hablando de maestros, ¿no? Es la lectura el primer maestro, son los otros autores, ¿no? Esos con los que dialogamos en silencio, creo que son los primeros maestros. ¿Cuáles son los a los que siempre volvés, digamos? Yo sé que debe haber muchísimos, es muy difícil mencionarlos, pero ¿cuáles son esos a los que siempre volvés? Mira, hay una autora que quizás, no sé si es una autora a la que siempre vuelvo, pero sí es una autora iniciática, ¿no? El otro día me preguntaban cuándo descubrí la poesía, ¿no? Algo así era la pregunta, y yo les contaba que en mi casa de la infancia, digamos, mi casa materna, había una biblioteca, tuve la buena fortuna de que había una biblioteca muy grande, ¿no? Que yo leía alegremente y sin mucho control, digamos, adulto, con lo cual entendía poco y nada, digamos, porque la mayoría eran libros para adultos, ¿no? O sea, no pensados para niños. Pero ya en la pubertad, adolescencia, alrededor de los 14, 15, encontré un libro de Marguerite Duras llamado La vida tranquila. Que, en ese momento, la traductora de ese libro para mí era una desconocida, era Alejandra Pizarnik, que iría a ser mi poeta de cabecera por unos cuantos años, al poco tiempo, pero en ese momento yo no lo sabía. Bueno, y ese libro, si bien había algún que otro libro de poesía en esa biblioteca, un Gustavo Adolfo Bécquer, un Neruda, digamos, a mí eso no me movía un pelo, la verdad. Uno de los 2 o 3 libros que había me producían nada, pero cuando leí ese libro dije, esto es otra cosa.
Mirá que había leído un montón, o sea, digo, lo que había entendido es una cosa, pero que había leído, ¿no? Y tenía como cierta, digamos, idea acerca de cómo era una narrativa más o menos convencional. Y esto no se parecía a nada, ¿no? Y ahí creo que en ese momento, cuando leí ese libro, decidí que yo quería escribir de esa manera, quería relacionarme con el lenguaje de ese modo, ¿no? Como lo hacía esa autora, ¿no? Al poco tiempo, pero ya creo que sí, ya habiendo empezado algún taller, probablemente en Resistencia, antes de irme a Buenos Aires, descubro sí otros poetas, entre los cuales está Pizarnik, ¿no? Y me doy cuenta de que ahí estaba, ¿no? Que ahí estaba aquello mismo que yo había leído en Duras. Duras, ¿no? Dice que teóricamente Duras es una narradora, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo que descubrí la poesía teóricamente en una novela, ¿no? En una novela de una narradora. Pero muy poética también, ¿no? Exactamente, sí, sí, una novela muy especial. Hablábamos de ese inicio, ¿no? A través de la lectura y hay algo que vos mencionabas, esto de leer al sol en Resistencia. Casi todos tus libros, cuando no refieren, ¿no?, los poemas a películas y demás, hay una territorialidad que casi siempre vuelve como a la zona del Chaco y no tanto a la ciudad de Buenos Aires o a Córdoba, que es a donde ahora vivís. Hay una territorialidad dentro de tu poesía. ¿Podrías como... ¿indagaste alguna vez por qué? ¿Por qué no mover esa territorialidad? Mira, yo tengo como una especie de teoría, ¿no? Que una vez me acuerdo charlando con Liliana Herrero, ¿no? Con la cantora que tenemos. Ella me dice algo parecido, ¿no? Una idea o sea, que ella compartía en algo esta idea, ¿no? Que es que para mí la geografía de cada cual se constituye en la infancia y digamos que la adolescencia, pero sobre todo en la infancia, ¿no? Que ese paisaje, esos paisajes que hemos conocido en la infancia, de alguna manera, si después, como es mi caso, te vas de ese lugar, te vas a otros lugares muy diferentes y demás, ese paisaje sigue vivo, ¿no? Sin necesidad de que hagas ningún esfuerzo de rememoración, ¿no? Sino que el paisaje retorna, es él quien retorna, ¿no? Y eso para mí fue muy comprobable, digamos, incluso en muchos poemas que tienen que ver con películas, digamos. Sí, hay ocasiones en las que respeto el paisaje original, digamos, pero hay otras en las que, hago aparecer algún paisaje como que se cuela, el pantano, ¿no? La iguana, ¿no? Vuelven a aparecer pese a que quizá. No, o sea, cuestiones, ¿no? Bueno, me pasó con la Ciénaga. Por ejemplo, que son paisajes que tienen cosas en común también muy diferentes, ¿no? Salta y Chaco, norte, pero noroeste y noreste, ¿no? O sea, no son, pero tienen cosas en común y sobre todo el espíritu de ese paisaje tiene cosas en común, ¿no? Y el lenguaje, ¿no? Porque estaba pensando, bueno, en esa territorialidad habita un lenguaje de alguna manera, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. Yo creo que hay además de que hay un acento, ¿no? Que bueno, que una lo va perdiendo, o bueno, conmigo es muy particular, porque todo el mundo me dice que tengo un acento medio neutro, que no se sabe muy bien de dónde es, que es lógico, ¿no? Porque he andado por muchos lados. Claro. Pero cuando hablo con alguien chaqueño o cuando estoy en Resistencia, es inmediato como retorna el acento, ¿no? Y es no tiene nada que ver con mi voluntad. De hecho, bueno, es un chiste entre mis amigos,
digas, bueno, ya está hablando por teléfono, ya le agarró el chipá. Claro. Que ese acento se llama el acento del chipá. Pero bueno, hay como un retorno de ese modo de hablar, y yo creo que en los poemas también, ¿no? Eso que vos decís, la relación con el lenguaje y las palabras, y no solo las palabras, la sonoridad. Para cada espacio geográfico tiene una sonoridad, no es lo mismo, digamos, la sonoridad del sur, ¿no? O sea, por ejemplo, de nuestro sur, el modo en que habla la gente de nuestro sur que el modo en que habla la gente de nuestro norte, ¿no? Claro. Yo encuentro que el acento chaqueño es suave pero intenso. Hay como una tendencia a las consonantes fuertes, digamos, y son todas cosas que están en mi escritura, ¿no? Y vos me decías por qué. Yo viví 30 años, o sea, viví muchos más años de mi vida en Buenos Aires. Afuera, claro. Que viví 17 años allá. Pero sin embargo hay algo me parece, ¿no? Leyéndote, hay algo en la recuperación de esa territorialidad, que es también una territorialidad lingüística, para decirlo de alguna manera, y que es también la infancia, ¿no? Parece como un lugar, como que se estableciera un lugar otro ahí, ¿no? Sí, totalmente, porque tampoco es que ese paisaje es el paisaje exacto en el que yo crecí, digamos. Yo crecí en una ciudad, si bien era una muy pequeña ciudad, casi un pueblo en ese momento, ya no, ahora es una ciudad bastante populosa, sigue siendo chica, pero bueno, ha crecido muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo no vivía en medio de la naturaleza, sin embargo vivía muy cerca, ¿no? Y constantemente tenía contacto con la naturaleza, y con una naturaleza bastante agreste, ¿no? Porque Chaco no es una provincia, digamos, turística, ¿no? O sea, su paisaje es, sí, eso, lo que decía recién, bastante agreste, bastante salvaje, digamos, ¿no? Pero bueno, yo siempre cuento que me han preguntado por qué no aparece lo urbano, algo de lo que vos me decías, ¿no? En tus poemas, o porque aparece tan poquito, ¿no? Casi nada, te diría, y lo he intentado, o sea, hasta voluntariamente he dicho, bueno, tiene que aparecer, o sea, estoy viviendo en una gran ciudad, y pareciera que siguiera viviendo en una ciudad muy pequeñita, ¿no? Y todo lo que escribí con esa voluntad de incluir a una ciudad grande en los poemas era totalmente desechable, o sea, era notoriamente... Eran textos incómodos, no estaban cómodos, no fluían, no era ese mi paisaje. Hay ese paisaje utópico, para decirlo de alguna manera, no en el sentido de paradisíaco, sino de utópico, donde aparece la infancia y aparece ese lenguaje y ese territorio, de alguna manera se vuelve lo poético en un punto. Totalmente, ¿no? Yo diría como utópico o mítico también se podría decir, ¿no? Como que la poesía también de alguna manera construye una infancia, o sea, basándose en elementos que efectivamente sucedieron o que realmente estuvieron ahí, también arma su mitología, ¿no? Hay una frase con la que se abre mi libro Geología, que es mi segundo libro, que es una frase de Bachelard que dice: toda nuestra infancia debe ser imaginada de nuevo, ¿no? Y es hermoso, bueno, el uso de la palabra imaginación, ¿no? No recordada, ¿no? No dice recordar, dice imaginar, ¿no? Como si nos invitara a como reconstruir esa infancia desde la imaginación, ¿no? De llenar todos esos huecos que yo te decía, bueno, de los olvidos,
por ejemplo, ¿no? Mucha gente como yo no recuerda de muchas de las cosas de su infancia, de lo sucedido en su infancia. Bueno, llenar esos vacíos con otros elementos, ¿no? Y yo creo que, y de todas maneras, en ese mito hay una verdad, ¿no? Así es como construye su verdad la poesía, ¿no? No necesariamente contando, narrando lo que pasó, ¿no? Lo real, digamos. Claro, sino justamente quizás en esos lugares donde no se sabe bien qué pasó o no se sabe bien por qué, ¿no? O sea, esas preguntas que una lleva, ¿no? ¿Por qué pasaron determinadas cosas en mi infancia? ¿Por qué? ¿No? Uno como niña, no, muchas veces no entiende, ¿no? Y eso pone no es que da una explicación, sino que da como una suerte de invento ahí, ¿no? Un invento que te permite como llenar esos huecos, ¿no? Eso pone en cuestionamiento un debate que hubo hace unos años atrás, que era la literatura del yo, ¿no? En un punto se espera de alguna manera que la poesía diga como lo real del yo, y vos estás diciendo, bueno, no sucede eso. Es que en realidad yo creo que sucede y no, o sea, sucede en el sentido de que en que lo estamos hablando, ¿no? En el sentido de que la poesía o la literatura también, sobre todo la poesía, pero la literatura en general, también, aun cuando se trate de algo autobiográfico o esto llamado literatura del yo, hay muchos elementos ficcionales. ¿Y a qué le llamo yo ficcional? A aquello que recortamos, que decidimos recortar y contar de nuestra historia, porque claramente no estamos contando todo, es imposible, ¿no? Contar toda la historia o contar las cosas tal cual fueron, ¿no? Imposible. Entonces siempre hay como una especie de trabajo de edición, digamos, ¿no? Que es lo que transforma inmediatamente eso en una ficción, ¿no? Porque digo, si no tenemos todo el contexto, ya no estamos contando las cosas como fueron, ¿no? Que tampoco es faltar a la verdad, ¿no? Tampoco es faltar a la verdad, digo, en todo caso es indagar la verdad. Mira, yo creo que es al contrario, que es relacionarse con otra verdad, ¿no? O sea, que es la verdad que le interesa, me parece a mí, a la literatura, o por lo menos la literatura que a mí me interesa, quizás a la literatura le interesa, pero que es la verdad, si querés podríamos llamarla la verdad del inconsciente, la verdad del deseo, la verdad de aquello que no sabemos que está ahí, ¿no? O sea, de aquello que no sabemos que sentimos, pero sentimos, ¿no? Es la verdad de lo que está fuera de nuestro alcance, diría. Sin embargo, en Antifascista, en el prólogo antifascista, vos decís, anotás, ante esto, ¿qué tiene que decir la poesía, el discurso más paria de los parias, el hijo bobo, la loca de la casa, la mujercita histérica de la literatura? Bueno, claro. Hablando de lo real, ¿no? Claro, es que, bueno, la poesía tiene como múltiples, digamos, estigmas, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, por ahí están nombrados de esta manera más medio lúdica en la introducción, ¿no? Como bueno, la poesía como la exagerada, por eso digo, ¿no? La mujercita histérica, ¿no? La hija boba, la que no entiende cómo son las cosas y pretende, ¿no? Y es ingenua y pretende, no sé, aspira a un mundo que claramente es imposible, ¿no? O sea, ese es el mundo de la poesía, ¿no? Y yo a veces siento que la literatura, digamos, de hecho, fíjate, dije literatura como si la literatura no incluyera la poesía, ¿no? Porque muchas veces incluso
se hace la división, ¿no? O sea, bueno, fulano es escritor, fulano es poeta. O sea, como que ser poeta es una cosa, ser escritor es otra. Yo siempre lo siento como que ser escritor sería como la mayoría de edad, digamos, ¿no? De poeta. Claro. Como se recibió. Claro. Oh, bueno, ya creciste, ¿no? En cambio, el poeta es como una especie de, sí, como de hijo bobo, digamos, como, bueno, que está ahí, viste, en un terreno, sí, que es valorado por muchos escritores, por supuesto, que leen poesía, muchos narradores, otros escritores, pero que ubican al poeta como alguien, sí, un poco ingenuo, sobre todo también porque la poesía no es rentable económicamente, digamos, ¿no? O sea, claramente nadie se hizo jamás millonario escribiendo poesía, excepto premios Nobel, digamos, ¿no? Que, bueno, se hacen millonarios generalmente a los 80 años, digamos, después de toda una vida bastante estrecha económicamente, digamos, ¿no? Decís justamente el discurso más paria de los parias, ¿no? Y ahí estabas haciendo la división entre los narradores y los poetas. Sí, mira, justo ahí por ahí se me plantea algún tipo de conflicto justo en este momento, porque yo misma estoy escribiendo una novela, y yo misma estoy escribiendo una novela que ya podríamos llamar novela del yo. A raíz de una invitación que me hace una amiga editora, ¿no? Que bueno, una colección que tiene que ver con determinadas cuestiones, pero fundamentalmente con esto, con que haya el yo que habla en esa novela sea un yo autobiográfico, digamos, ¿no? Bueno, ni hablar de las enormes dificultades que a mí se me presentaron, ¿no? Es como si me hubiera olvidado de todo lo que sé acerca de la escritura en el momento de sentarme a escribir una novela, ¿no? Porque, bueno, claro, la relación con el lenguaje no es la misma, digamos. O bien, o sea, o por lo menos a mí me llevó mucho tiempo lograr que la relación con el lenguaje sea la misma, mejor dicho, ¿no? Porque en un principio pretendí, como nos pasa muchas veces a los poetas, ¿no? Como, bueno, hay que contar una historia, ¿no? Entonces, si hay que contar una historia, bueno, ciertos excesos líricos, qué sé yo, hay que correrlo, ¿no? No es placentero, ¿no? Para un poeta escribir con una escritura como... Yo me acuerdo que les decía a las editoras, yo lo encuentro como seco a esto, lo encuentro, esa era la palabra que usaba, ¿no? Y ellas me decían, pero no, es muy lírico. Y para mi concepción de lo lírico era súper... Le faltaba. Le faltaba un montón, era como, no me interesaba en lo más mínimo, ¿no? Con el tiempo, mucho tiempo, logré encontrar una pequeña vuelta, ¿no? Porque a mí tampoco me interesa otra cosa que se suele llamar también como novela de poeta, ¿no? O sea, que son novelas donde no se sabe muy bien qué pasa, no se sabe, o sea, en qué tiempo suceden, hay como una suerte de desorden generalizado, pero, o sea, el lenguaje está en primer plano, ¿no? Bueno, yo no quería eso, yo quería contar una historia, pero contarla con belleza, digamos, ¿no? Claro. Bueno, sin embargo, tu poesía es muy narrativa. Exacto, sí. O sea, mi poesía es de por sí muy, muy narrativa, ¿no? O sea, de hecho yo creo que esto de contar una historia y contarla con belleza es lo que hago en la poesía, ¿no? Entonces, cuando me paso, digamos, a la narrativa, creo que tengo que, mi creencia, mi prejuicio era que tenía que ser algo muy distinto, ¿no? Y me llevó mucho tiempo darme cuenta de que quizás se trataba más de acercar los dos campos, que no son lo mismo de todos modos, no son lo mismo, pero acercarlos, ¿no? O sea, que la historia contada fuera contada
con mayor belleza y con mayor cuidado en el lenguaje, digamos, ¿no? Sin que deje de ser contada la historia que yo quería contar, ¿no? Difícil, muy difícil. Sí, ni hablar, hubo momentos en muy que quería difícil. todo, quemar todo, bueno, Claro. sí, tuve momentos de lloraba, de la frustración, no, fue tremendo. Me hiciste acordar a un pasaje de Curar y ser curados, que ya lo tenía marcado, y que dice: no es su materia lo efectivamente sucedido, sino lo que podría haber pasado, y fundamentalmente lo que podría pasar. La poesía mira hacia el futuro, hacia lo que no existe todavía y lo hace existir, pero también hace existir un pasado alternativo, conmueve lo aparentemente dado, la historia que nos contamos una y otra vez, lo estanco, lo rígido, lo irreparable. Y después dice: la poesía repara lo roto una y otra vez, porque ya sabemos, nada se repara para siempre. Y al final dice: cada poema se reescribe durante la vida entera. Ese sería como el conflicto con la narración, digamos, que Absolutamente, sí, ahí cuando me leíste eso dije, pero claro. Ya lo había pensado. Por dónde estaba el problema que de alguna manera ahora está más o menos subsanado, pero claro, yo creo que yo quería, fíjate que claro, y uso mucho, cosa que no hago en la poesía, usar mucho la palabra querer. Yo quería contar una historia, ¿no? Primero eso, una voluntad demasiado fuerte, ¿no? Que siempre digo que es lo peor que puede pasar en relación a la poesía, ¿no? Es tener mucho deseo de que algo sea como uno quiere, ¿no? Eso obstaculiza un montón. Y después es el deseo de contar la historia tal como yo creía que era, ¿no? O sea, todo el trabajo que yo hago con ese libro es para llegar a darme cuenta de que la historia nunca fue como yo creía que era, ¿no? O sea, que una historia que era puro blanco y negro, binaria completamente, donde había un victimario y una víctima. Y la víctima tenía que ser a lo largo de la escritura de ese libro empiezo a darme cuenta que esa mirada era poco interesante, poco inteligente, o sea, pero bueno, es esa historia que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, y que les contamos a nuestros analistas, y a nuestros amigos, y les decimos, no, porque a mí me pasó esto, tal cosa, y bueno, mi papá, y bueno, etcétera, etcétera. Como pareciera que estuvieras diciendo que hay algo del orden de lo desconocido que la escritura propicia, ¿no? Hay algo de lo que no sabemos que la escritura nos devuelve. Totalmente, y creo que el problema es que si eso no entra, ¿no? Si nosotras nos limitamos a quedarnos en el terreno de lo conocido, bueno, pues no va a ser muy interesante lo que allí suceda, o no va a suceder nada, ¿no? O sea, o el otro al leer no se va a conmover, porque ahí justamente yo creo que lo que conmueve es como cierto hallazgo, ¿no? O sea, algo que nuevamente una no sabía que estaba ahí, ¿no? Si una se limita a decir, bueno, lo que pasó es esto, y bueno, es eso, es lo estanco, lo dado, lo que está ya como congelado en el tiempo, ¿no? Y no puede mutar, ¿no? Y si hay algo que es mutable, y eso me lo enseñó a mí la escritura, es el pasado. Totalmente. Claudia, ¿y hay algún arribo, digo, finalmente, después de haber escrito todos los poemarios que escribiste, el libro de ensayo, ahora estar indagando la novela, digo, ¿hay algún lugar al que uno llegue definitivamente y diga, sí, era esto lo que quería escribir, o es siempre la falla, el desconcierto, la nueva pregunta? Por suerte siempre la falla, el desconcierto y la nueva pregunta. Creo que sería terrible, ¿no? O sea, dar con aquello, ¿no? Que uno dice, era esto, ya está, ¿no? Como listo. O sea, porque sería el momento en que uno dice, bueno, ahora puedo dejar de escribir, ¿no? Y si bien muchas veces en la vida
muchos escritores te dirían lo mismo, ¿no? Una dice, ay, bueno, estoy harta de siempre me parece que viviera para poder escribir, ¿no? O sea, no simplemente presente en una escena que ya tengo que imaginar cómo sería escribir acerca de esto que estoy viviendo, o se me vienen frases, ¿no? O sea, que me sacan de este presente, ¿no? Entonces hay veces que una dice, bueno, desearía que no haya una escritura ulterior, digamos, que simplemente sea el momento vital, ¿sí? Solo vivir, no escribir, ¿no? Pero en el fondo también me he encontrado muchas veces, bueno, la última vez fue hace 2 días, diciendo yo no sé qué haría, cómo haría para vivir si no tuviera la escritura. Y de hecho me pregunto cómo hace la gente que no tiene, no la escritura, sino alguna disciplina artística que ni siquiera que la ejerza, digamos, sino, no sé, cómo hace la gente que no lee, cómo hace la gente que no escucha música, que no ve cine, que no... ¿Cómo se hace para dar por el mundo, para soportar el mundo, ¿no? Yo creo que el mundo se hace soportable porque el arte nos ofrece siempre es como esa puerta, ¿no? Cuando se torna demasiado demasiado pesado, demasiado insoportable, demasiado inaguantable, sentimos que no podemos más, nos ofrece esa puerta, ¿no? Nos dice, bueno, pero el mundo no es solamente esto, ¿no? Creo que quizás una de las cosas más hermosas que hace el arte es esa, ¿no? Otro sentido, ¿no? Las cristalizaciones las rompe de alguna manera. O sea, como decirnos, para, esto que vos en este momento estás sintiendo, que el mundo es esta masa de horror y sin sentido, que por cierto es el estado en el que yo he estado durante el día de hoy, a raíz del resultado de las elecciones. Pero ahora, por ejemplo, que estoy hablando con vos y te digo esto, pienso, claro, basta con abrir un libro, digamos, o ver una película para que eso empiece como a derretirse, ¿no? Para esa certeza empiece a derretirse. Y uno empiece a sentir, bueno, pero no es solo esto el mundo, ¿es esto también? Sí, claro que es esto también. Pero, hay una apuesta que haces en tus últimos poemarios, ¿no? Ya fuertemente dicho lo político, digamos, que ya estaban presentes, quiero decir, ¿no? Ya desde los primeros, pero digo, tiene que ver un poco con esto que lo que propone el mundo, ¿no? Y lo que propone el ejercicio poético en el mundo. La poesía no solo como lo poético, no solo como escritura y como resultado de una escritura, sino lo poético en otros lugares. Tiene un prefacio espectacular que se llama La poesía como anticuerpo contra el fascismo, que está vinculado con Curar y ser curados, que viene vinculado con otros poemas anteriores, pero ¿por qué esa apuesta? No podrías haber cintureado eso, digamos, es decir, paso de largo y sigo. Bueno, en principio la primera respuesta que te daría es porque no pude, digamos, o sea, no es más fuerte que yo, digamos, ¿no? La cuestión política, ¿no? Me refiero, para mí nunca, pero jamás estuvo escindida del resto de mi vida, digamos, ¿no? Y por supuesto no podría estar escindida de mi escritura, ¿no? Siendo o no consciente de esto, porque no te creas que siempre fui consciente de que mi escritura era política. A veces leo cosas de primer, segundo, tercer libro y advierto cosas pero de ninguna manera yo pretendía políticas, o sea, no había ninguna voluntad de que fuera un poema con una carga política, y leyéndolo hoy digo, pero es fortísima la carga política de este poema. Evidentemente siempre fue algo que me persiguió
a mí, digamos, que estaba ahí conmigo, digamos, ¿no? Es que, por otro lado, para mí, la política y la poesía se ocupan de cosas muy parecidas, o sea, tienen que ver con puede parecer raro, ¿no? Pero considerando, ¿no?, el estado de las estructuras políticas que nos rodean, ¿no? Pero yo creo que de lo que se trata en ambos casos es, lo que les interesa a ambos mundos tiene que ver con cómo nos relacionamos con un otro, cómo se construye red, cómo se construye comunidad, cómo se construye con otros, digamos, o con otros, sin destruirse, sin lastimarse, tratando de instalar relaciones de colaboración amorosas, ¿no? Al menos para mí eso es la política, ¿no? O eso sería deseable que fuera la política, ¿no? Este intento de encontrar modos, ¿no?, en los que podamos vivir todos juntos con todas nuestras diferencias, y podamos vivir lastimándonos lo menos posible, o teniendo cada cual su espacio, ¿no? Uh-huh. Teniendo cada espacio, teniendo cada cual su techo, teniendo en la medida de lo posible sin diferencias abismales que hagan que, ¿no?, como sucede en nuestra sociedad, que haya gente que literalmente muere de hambre, como las comunidades Wichí del Chaco o Com, digamos, y gente que es obscenamente rica, ¿no? Bueno, la política tiene que ver con eso, ¿no? Y la poesía tiene que ver también con la mirada del mundo, digamos, uh-huh, ¿no? Y con tratar de encontrar una mirada del mundo que sea, desde mi punto de vista, así es, yo considero que la poesía es esto, con una mirada que sea compasiva, que no sea una mirada de juicio, ¿no? Por eso el subtítulo del libro es Poesía contra la crueldad, ¿no? La poesía, ¿por qué opera contra la crueldad? Porque la crueldad está ligada a esto de ver al otro como digamos, como alguien a exterminar, como un enemigo, como alguien que es tan distinto a mí que seguramente va a querer lastimarme, ¿no? O sea, la diferencia misma es una amenaza. Uh-huh. En cambio, la poesía lo que hace es mirar como más de cerca las cosas, ¿no? Y sobre todo aquellas cosas o aquellas personas a las que no se suele tomar en cuenta, a las que nadie mira, digamos, ¿no? La poesía mira lo que en general se desecha, digamos. Eso también es. Claro. Es la hija boba. La que no sabe hablar, ¿no? La que no sabe decir. Claro, porque se centra muchas veces en cosas que uno diría, bueno, pero eso es una pavada, digamos. Estás mirando, no sé, la plantita, la hojita. Bueno, como dice Diana Velesi, ¿no? Tiene que ver con escuchar la pequeña voz del mundo, ¿no? No las grandes voces, las altisonantes, sino la pequeña voz del mundo. Y ahí cuando vos te acercás y mirás de cerca y escuchás de cerca, es muy difícil que puedas odiar eso, ¿no? O sea, muy probablemente surja una corriente amorosa, una corriente compasiva, una corriente, ¿no?, de identificación con eso pequeño, ¿no?, con la fragilidad de eso, ¿no? Y liguemos nuestra propia fragilidad con la fragilidad de ese otro, ¿no? En este prólogo anotás, la poesía exhibe. ¿Qué exhibe la poesía? Y generalmente, claro, la poesía exhibe... bueno, yo no diría la poesía, no sé ahí, porque lo que te decía recién tiene más que ver con
con visibilizar, no tanto con exhibir, ¿no? Con hacer visible, ¿no? Aquello que está en sombras, ¿no? Pero creo que más bien el uso de la palabra exhibe ahí tiene que ver con exhibir aquello que está, que se intenta esconder, digamos, o que se intenta mantener fuera de las luces, digamos, porque precisamente daría una pista acerca de dónde estamos parados y cuál es el trato que los poderosos tienen hacia nosotros, digamos, ¿no? O sea, exhibe, por ejemplo, bueno, por lo menos este libro, bueno, habrás visto que mucho de lo que exhibe tiene que ver con eso, la crueldad ejercida hacia aquellos que por determinadas circunstancias de vida están más vulnerados, digamos, ¿no? Están más... o sea, son más pasibles de ser lastimados, ¿no? Sin embargo, acá hablas del lenguaje como acto, ¿no? La lengua, poner en acto el lenguaje es provocar en otro algo, ¿no? Y la poesía viene de alguna manera a reparar la belleza sobre el lenguaje. Haces como una distinción entre el discurso de lo hegemónico, el discurso de poder y el discurso, el lenguaje de la poesía. Sí, totalmente, porque sobre todo el discurso hegemónico actual, ¿no? O sea, todo el discurso hegemónico es para revisar igual, ¿no? Porque tiene sus cositas siempre, ¿no? Por algo es hegemónico. Pero el discurso actual directamente es de una... crueldad, de una potencia mortífera. Mira, me quedé un poco en silencio porque te iba a decir, ¿qué le voy a decir? ¿No? O sea, yo solamente he conocido un discurso parecido cuando era una niña, ¿no? O sea, por circunstancias del destino y de la vida, me ha tocado tener un padre con un discurso... el otro día me preguntaban, ¿y vos por qué tenés tanto interés y por qué sabés tanto? Bueno, esto suponiéndome un saber sobre el discurso fascista, ¿no? ¿Por qué sabés tanto? ¿Por qué te interesa tanto? ¿No? Y bueno, terminé contestando un poco esto, ¿no? Porque bueno, pude observarlo de cerca, ¿no? Pude observar sus efectos de cerca, pude sentir sus efectos en mí y ver sus efectos en otros. Y de hecho eso me hizo con el paso del tiempo también más atenta a mis propias, porque ojo que si bien hay personas que bueno, son digamos un manual de fascismo ilustrado, como bueno, no hace falta que lo nombre y mejor no lo nombro. Mejor. Sí, ¿para qué invocar? No, sí. Fuerzas oscuras, ¿no? También el fascismo es algo que vive en cada uno de nosotros, digamos, que es inevitable, porque desde muy chicos, ¿no? Se nos transmite el miedo hacia el otro, el odio, se nos enseña que hay vidas que son más valiosas que otras, de maneras a veces más sutiles, a veces más explícitas, ¿no? Pero que el color de piel, que bueno, digamos, aún aquellas familias que, bueno, porque uno podría decir, no, pero hay familias muy progres y muy bien, y no, bueno. Esto, digamos, pero esto es algo que está en el lenguaje, digamos, ¿no? Con la adquisición del lenguaje, nosotros adquirimos esto también, digamos, ¿no? Adquirimos la noción de que siempre va a haber alguien por debajo de nosotros, ¿no? Que siempre va a haber alguien que o por etnia, o por nivel cultural, o por nivel económico, o por
condición de género o lo que fuera, va a ser inferior, ¿no? Eso está en nuestro, no diría nuestro ADN, pero no es nuestro ADN. Nuestro aprendizaje, ¿no? Aprendizaje cultural, sí. ¿no? O sea, cuando las palabras entran con esa información. Siempre va a haber alguien más, siempre va a haber alguien a quien despreciar, digamos, de alguna manera, ¿no? Y la poesía da vuelta a la media, de alguna manera, ¿no? Muestra la costura. No, exactamente, claro, pero yo creo que justamente una cosa muy importante, y por eso en la introducción, en el manifiesto que abre el libro, yo insisto mucho con esto de mirarse una misma, ¿no? O sea, mirar y ver qué hay de fascista, digamos, en nuestro modo, porque lo hay, digamos, que hay de machista, una de las mujeres, que hay de las violencias, ¿no? Que reproducimos sin... Exacto, o sea, que las desconfianzas hacia determinada persona por el color de la piel, porque proviene de determinado lugar, porque, qué sé yo, ese tipo de cosas son cosas que nos suceden y no es para azotarnos, digamos, sino para tener registro, ¿no? Decir, esto me pasa. Bueno, no elijo que no me pase porque no puedo elegir que no me pase, pero elijo no actuar de acuerdo a eso que me pasa, ¿no? Y eso cambia un montón la cosa, ¿no? O sea, si yo directamente experimento algo y actúo en relación a eso creyendo que está bien, digamos que, bueno, yo me siento así porque esto es así, bueno, ahí se complica, ¿no? En cambio, si tenemos como un registro, ¿no? Esto me pasa, pero en realidad la verdad, qué pena que me pase esto, qué horrible que me pase esto, ¿no? Y ahí viene la idea de la reparación, ¿no? De la cura. Cuando vi por primera vez el título, Curar y ser curados, ¿no? Yo estaba aterrorizada porque decía, ¿cuánta gente va a confundir quizás el título con esas especies de libros de autoayuda, ¿no? Porque la poesía no tiene nada que ver con eso. Sí, absolutamente. De hecho, probablemente haya gente que compre el libro pensando, bueno, acá voy a encontrar alguna, no sé, ejercicios de escritura para curarme de traumas y qué sé yo. Pero bueno, mejor si es así, porque bueno, por ahí se van a encontrar con una cosa totalmente distinta que yo creo humildemente que les va a servir más, digamos, para nada. Básicamente, ¿no? Esa cosa New Age no funciona. La poesía no va con eso. No, y además concretamente no sirve, ¿no? O sea, digo, efectiva. Así como yo por experiencia puedo decir, bueno, el psicoanálisis tiene su eficiencia, digamos, el psicoanálisis obviamente tenés que dar con él o la psicoanalista para vos, demás, ¿no? Pero así como digo eso, digo, bueno, la poesía también tiene su eficacia, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo terapéutico, no se escribe para curarse, ¿no? Es como un efecto no deseado, ¿viste? Como cuando viste en los medicamentos que en la lista están una cantidad de efectos secundarios, eso es como un efecto secundario, ¿no? De repente decís, desde que escribí este poema algo pasó. Por supuesto, lo que vos decías, no es para siempre, no es, pero sí va como limando ciertos rebordes, ¿no? Filosos que nos lastiman, digamos, para decirlo en una imagen, ¿no? Sí, totalmente. Entre las múltiples cosas que hiciste, diste clases en la UNA. ¿Se puede enseñar a escribir? No, enseñar no. Lo que se puede, y que a mí por eso amé esa carrera, amo esa carrera, me parece que está pensada de una manera
brillante, porque está pensada para formar, no para enseñar a escribir, sino para formar escritores, ¿no? Para que cada uno vaya encontrando, ¿no?, su camino dentro de la escritura, por supuesto acompañado, ¿no? Y siempre desde la práctica, ¿no? Desde la lectura, desde la práctica de la lectura y la práctica de la escritura, la práctica de la corrección, de la reescritura, ¿no? O sea, todos los elementos que tienen que ver con la vida de un escritor, de un autor, ¿no? Yo creo que lo que se puede hacer es transmitir. Lo principal para mí que se transmite es la pasión por lo que se hace, y es absolutamente transmisible, ¿eh? O sea, no es lo mismo un docente que no está apasionado por su tema que alguien que sí lo está, digamos, ¿no? Sí. Y después sí, cuestiones ligadas a lo técnico, cuestiones ligadas a lo técnico, pero que influyen como muy directamente en la manera en que un poema puede o no conmover a un otro, afectarlo, digamos, como, digo, porque cuando se dice técnico uno piensa, bueno, no sé, me va a enseñar la definición de metáfora. Claro, viste, reglas y cosas. Claro, no, es mucho más poema a poema, ¿no? O sea, cada poema, bueno, Octavio Paz decía que cada poema tiene su propia técnica que se acaba en el momento en que ese poema se acaba, ¿no? O sea que hay poemas que en realidad, o sea, hay muchas cosas que uno suele repetir. Por ejemplo, bueno, traten de no usar muchos gerundios, el gerundio es pesado, y de repente aparece un poema que desmiente completamente esa idea, porque tiene un uso, pero usa el gerundio con una maestría impresionante. Y bueno, y esas cosas pasan, no hay ninguna ley, digamos, en relación a la poesía. Que son, estaba pensando, bueno, que también es muy difícil cuando uno se está iniciando en la escritura editarse, ¿no? Me refiero a esto de la corrección. Por ahí la inspiración es como, bueno, uno la va agitando, y además este país siempre está agitándola. siempre. Pero digo como, bueno, la corrección es más difícil. En tu caso, porque ya tenés un recorrido, ¿no? ¿Hay un punto donde dudás sobre tus correcciones y decís, bueno, voy a la busca a que lo lea una amiga, que lo lea una editora? Sí. Ni hablar con la novela. Bueno, ahí ya directamente entro en las arenas movedizas absolutas. Pero sí también me pasa con poemas de los libros de poemas, digamos, que a veces... Generalmente, bueno, es mi pareja la víctima. Le digo, ¿podés venir un ratito? O sea, te puedo leer estas 3 versiones y cosas por el estilo, ¿no? Y generalmente es ella, a veces puede ser otra amiga, hay 2 amigas que puede oscilar entre una u otra, pero me es muy, pero muy útil, porque hay cosas que yo definitivamente no veo, o sea, pero sé que están, ¿no? O sea, cuando hago esta especie de consultoría, ¿no? Es porque me doy cuenta de que algo está pasando, pero no sé qué es, digamos, ¿no? O sea, por más que, no sé, tenga experiencia, no, hay algo que se me escapa. Y esto sucede con bastante frecuencia. Qué alivio para todos los que recién nos iniciamos, ¿no? Sí, por supuesto, nunca se termina, digamos, o sea, y nunca se termina la inseguridad, y para mí es maravilloso que no se termine la inseguridad, digamos, porque me parece que en el momento en que creemos que dominamos el oficio, y ahí... es una máquina de hacer chorizos. Exacto, ahí a partir de ahí lo que empezamos a escribir es como una especie de mala copia de lo que ya hemos escrito, digamos, ¿no? Porque, bueno, sí, porque yo ya sé, a mí que me van a enseñar, ¿no? Y en realidad no, uno nunca sabe el todo, ¿viste?
y bueno, y aparecen estas cuestiones, ¿no? Esto me hace ruido, pero no sé por qué. Vas, se lo lees a otra persona y te dice, pero vos te diste cuenta que tenés 3 R's seguidas acá. Ah, no. Sí, ¿por qué no me di cuenta? Era muy obvio, claro. Claro, pero no lo veías y no lo ibas a ver, ¿viste? Por alguna razón. No. Claudia, ¿tenés un método de trabajo? Así decís todos los días, me siento a escribir de tal hora a tal hora. No, a mí me parece que eso podría llegar a funcionar con la narrativa. De hecho, hubo épocas, no la actual, en la que he hecho eso con la novela, ¿no? Y funcionó, digamos, por lo menos funcionó para avanzar y darme cuenta de que no, digamos, ¿no? Que eso es muy valioso, darte cuenta que no debes hacer, ¿no? Con la poesía, a mí me parece que yo personalmente siento que me volvería loca, ¿no? Si hiciera eso. En el sentido de que es muy intensa la poesía, o sea, y, bueno, por lo menos mi relación con la poesía es muy intensa, y el lenguaje poético es muy intenso. Creo que Pizarnik decía que algo por el estilo, que no podría sentarse todos los días, tipo oficinista, digamos, a trabajar sus poemas, quizás lo de trabajar los poemas, ahí un poquito, eso es más factible, digamos, que digas, bueno, tengo que o quiero terminar este libro, me siento todos los días a corregir, pero igual hay un momento en el que decís, no, tengo que huir raudamente, y no es que estoy procrastinando y que no, soy una vaga, es que hay un nivel de intensidad que podemos soportar y otro que no, y es sano y bueno que salgamos al sol a leer un rato o a charlar, ¿viste? Claro. O a charlar o a hacer otra cosa, ¿no? Y no, ¿viste? Quedarnos ahí tosudamente pensando que lo vamos a resolver. Generalmente nos empantanamos más cuando hacemos eso, ¿no? Creo que está bueno también dejar macerar, digo yo, ¿no? El texto, dejar que sedimente, y generalmente cuando volvemos ya lo leemos de otra manera, ¿no? Ya esa espuma inicial bajó, justamente. Si tuvieras que decir, bueno, yo sé que vos editaste un libro, una autoedición, no sé si se puede mencionar o no, el primer poemario. Sí, se puede. Si tuvieras que decir, bueno, de aquel primer poemario a este último, ¿hay continuidades? ¿No las hay? Bueno, justamente en este año se reeditó aquel primer poemario, que, bueno, lo mantuve 30 años ahí bajo 7 llaves, todavía tengo ejemplares originales en Buenos Aires que no los voy a sacar de ahí. Además tiene una tapa que no sé, no va, o sea, bueno, fue el primero. Años, bueno, sí, es súper barroca, dark, ¿no? Con letras así como sangrientas, ¿no? Es como una... Pero, bueno, eran los 90, claro. Qué sé yo, y yo era muy joven. Bueno, este año me editó una editorial de Tucumán que se llama Aguacero, que es muy gracioso porque yo saqué ese libro cuando tenía 25 años, y estos dos editores tienen uno 20 y el otro 25. O sea que es maravilloso, ¿no? Y vos sabés que el haber... Yo no sé por qué acepté sacar ese libro, ¿no? Fue un rapto de locura, probablemente. Pero a medida que iba, por supuesto, reescribiendo, volando poemas, modificando cosas y qué sé yo, me iba dando cuenta cada vez más de que, claro, todo ese libro habla de la crueldad, ¿no? O sea, es un... Mirá, qué loco, ¿no? Y el último libro que acabo de sacar se llama Antifascista, poesía contra la crueldad, ¿no? Y ahí también encontré un poco el porqué de cierto rechazo, ¿no? O sea, porque
Después yo empecé a escribir de otra manera, ¿no? Con mucho más, digamos, filtro, digamos, mucho más pelado, ¿no? De esa crueldad en ese primer libro aparece como bastante exhibida, justamente, ¿no? O sea, se muestra, ¿no? Claro, es otra manera, ¿no? O sea, es la manera que en ese momento yo tenía para hablar de la crueldad y para denunciar la crueldad de alguna manera, ¿no? O sea, para exhibirla, ¿no? O sea, tenía que mostrarla. La crueldad que había padecido, mi propia crueldad, claro. Digamos, era un libro acerca de ese tema que había sido un tema central en mi vida hasta ese momento, digamos, y que lo seguiría haciendo porque, bueno, iba a haber muchas cosas por resolver al respecto, ¿no? Bueno, y ahora, fíjate, de lo que se trata es de lo mismo, o sea, claro, pero en este antifascista, digo, aparece como el amor, la compasión, ¿no? Es lo mismo, pero desde otro lugar. Es como decir, bueno, ya no necesito exhibir esa crueldad, ¿no? Como necesitaba en ese momento, que era como decir, bueno, miren de lo que somos capaces, miren de lo que han sido capaces conmigo, miren de lo que yo sería capaz con ustedes, ¿no? Que eso es lo que dice el libro. Y antifascista es como la elaboración de aquello muchos años después, ¿no? Y muchos libros después, y mucha terapia después, y mucho amor después, por suerte, ¿no? Y de darme cuenta de que, bueno, de eso se trataba, ¿no? Es que eso es lo que de alguna manera se podía hacer con la crueldad, ¿no? Transformarla en compasión, transformarla en amor, transformarla en solidaridad, digamos, y fundamentalmente transformarla en poesía, ¿no? Claramente, pero bueno, una poesía que también hable de estas cosas, ¿no? Que mantenga los claroscuros, que, ¿no? Exacto, vaya que de la luz a la oscuridad. De la condición humana y también de lo, digamos, de aquello maravilloso y generoso, ¿no? Que esas cosas puedan convivir y ya no estar ahí como en ese binarismo, ¿no? Justamente usted decía, bueno, el discurso fascista es binario, ¿no? Bueno, lo malo, la gente de bien y los orcos. Y nosotros. Claro, sí, los orcos, los monstruos, los adjetivos que se te ocurran, ¿no? Pero todos adjetivos espantosos y descalificadores, ¿no? Bueno, la poesía busca, me parece a mí, como religar, porque en realidad no es ligar, porque está ligado, o sea, volver a ligar en el texto lo que está unido en la realidad, ¿no? O sea, lo horrible, lo hermoso, ¿no? Bueno, hay uno de los, la apertura en el libro que abre Bizarría, hay unos versos que son que lo hermoso se convierta en horrible, que lo horrible amanezca belleza, ¿no? Creo que eso es lo más cercano a esa intención, ¿no? Como si en esos versos estuviera el germen de lo que vendría después. En antifascista iba a aparecer. Claudia, no quiero que, no sé, yo me quedaría con vos hablando 5 días, pero ya hemos abusado de tu tiempo. No quiero que nos vayamos sin que nos leas algo, por favor. ¿Tenés algo por ahí? Sí, claro. Bueno, si querés, ya que hemos estado hablando mucho de antifascista, les leo un libro un libro. Bueno, no será mucho, un libro entero. Es más bien, es un texto
incluso bastante breve, pero me parece que tiene tantísimo que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Bien, que se llama La cura por el contacto. Y es un texto bastante narrativo, por sí. Cuando alguna de las hijas se enfermaba, venía la curandera. Manos grandes y oscuras, rasgos indios, una expresión en los ojos que no sabría describir, pero que a veces, antes de dormir, me llega como una imagen de otro mundo, porque esos ojos no miraban la superficie, entraban y se quedaban dentro de lo que sea que habían visto. Era la mirada de alguien poderoso, pero austero. La humildad del verdadero poder la conocí por ella. Cargaba con un dolor que no era suyo, medium entre los vivos sanos y los vivos enfermos, red que retenía de este lado a los que estaban yéndose, que con un solo gesto discreto de la mano detenía la flecha, la cazaba en el aire antes de que se hunda en la carne, o la arrancaba si ya era tarde para frenarla al vuelo. ¿Qué te anda doliendo?, decía, y te apoyaba la palma en la frente hasta que no quedaba más que su calor, el sufrimiento disgregado en pequeños átomos que casi podías ver saliéndosete del cuerpo, uniéndose a lo rancio, a lo podrido, a lo cruel del universo. Quebrantar lo sano, me dijo un día, es algo que puede hacer cualquiera, hasta el más bruto. Arreglar el agujero más chiquito en el tejido del espíritu, del cuerpo, es difícil, es casi imposible, y en saber cómo se hace, se te va la vida entera. Claudia, muchísimas gracias. Gracias por tu poesía, por tus libros, por tu predisposición. Muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Fue una charla preciosa. Gracias. Bueno, así pasó Claudia Massín, nada más y nada menos que Claudia Massín, a la que todos admiramos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes acá en Desbocados. Chau. Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.